Hola, bueno, buenas tardes a todas y a todos en Costa Rica y buenas noches desde aquí, desde España, donde son ahora mismo las 10 y 3 minutos de la noche, las 2 y 3 horatica. Bueno, lo primero de todo, pues bueno, pues pediros disculpas por haber atrasado un poquito esta videoconferencia del lunes a hoy, pero he estado indispuesto esta semana por temas de salud, de los cuales, bueno, pues ya afortunadamente me he recuperado. Y bueno, pues vamos a comenzar de nuevo ahora con la quinta videoconferencia en la que vamos a ir viendo los trastornos del desarrollo neurológico y nos vamos a centrar mucho principalmente en las causas de la discapacidad intelectual. Vamos a ir haciendo un repaso pues, por las principales características de la discapacidad intelectual y nos vamos a centrar en los principales síndromes como el síndrome de Down, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Williams, el síndrome de Edward, el síndrome de Angelman, ¿vale? El X frágil. Y bueno, pues vamos a ir haciendo, digamos, un poquito una aproximación a todo este campo, ¿vale? Comentaros dos cositas antes de comenzar con la videoconferencia, sí, que tienen que ver con el funcionamiento del curso. En los próximos días, aquellas personas que no hayáis enviado las tareas o los foros, ir enviándolas, por favor, para ir pudiendo tener un control sobre el mismo. Y a los que las habéis enviado y todavía no os he corregido, no os he puesto la calificación, en los próximos días, a lo largo de este fin de semana, irán apareciendo, ¿vale? Y luego comentaros que el lunes os voy a colgar la guía para el trabajo fin de experto, ¿vale? Un pequeño trabajito de aproximadamente unas 15-20 hojas que vais a tener que hacer sobre algunos de los temas tratados en el experto, ¿vale? Os pondré las pautas para que podáis desarrollarlo tranquilamente. Bueno, pues sin más dilación, vamos a entrar con los trastornos del desarrollo intelectual. Bueno, estamos aquí porque las personas con discapacidad intelectual en los últimos años ha habido un avance muy significativo en lo que son todas sus necesidades y su calidad de vida, ¿no? Hemos pasado de que, por ejemplo, fijaros, en Europa en los años 70 es cuando se hace el primer reconocimiento de lo que serían los derechos y la generación de los servicios básicos de atención social a las personas con discapacidad intelectual, en la célebre reunión de Salamanca, que fue una reunión internacional donde se empezaron a marcar algunas de las pautas, ¿vale? Entonces ya fue un poquito más avanzado. En los años 80 es cuando se empieza a trabajar la integración escolar y se empieza a ver que, como sucedía hasta entonces, no se podía tener apartadas a las personas con discapacidad intelectual o con discapacidad intelectual en lugares inhóspitos, ¿no? En lugares alejados, segregados totalmente de lo que era el resto de la sociedad. Y entonces empiezan a aparecer los colegios de integración, ¿no? Estos colegios en los cuales pues, había una serie de aulas separadas del resto, pero donde los alumnos con necesidades educativas especiales compartían espacios con otros niños, o espacios comunes, como pueden ser los patios del recreo. Todo esto evoluciona a que a principios del año 2000 se empieza a hablar de la escuela inclusiva y del aula diversa, ¿no? En el cual pues lo que se empieza a hacer es integrar a estas personas con discapacidad intelectual, estos niños con discapacidad intelectual, dentro de aulas normativas ordinarias, ¿no? Para simulando, digamos, un poco lo que luego estas personas se van a encontrar cuando salgan fuera de lo que es el entorno escolar, que no va a ser ni más ni menos que una sociedad, unos barrios y un contexto totalmente diverso. Se empieza a trabajar también muchísimo todo el tema de la integración laboral, incorporando y permitiendo y facilitando que las personas con discapacidad intelectual empiecen a desarrollar también trabajos y se le empiece a potenciar desde la vida autónoma. Aquí tiene mucho que ver también la aparición y desarrollo del modelo de calidad de vida de Verdugo y Sherlock, ¿no? Que no sé si seguro que os suena a todas y bueno, si no me lo comentáis, ¿no? En el cual nos hablan del bienestar emocional, el bienestar material, de la autodeterminación, la lucha por los derechos, la inclusión social y cómo, digamos, un poco todas aquellas personas y colectivos que de una manera o de otra trabajamos con las personas con discapacidad intelectual,
pues tenemos que intentar pues trabajar y potenciar esas áreas para mejorar la calidad de vida, ¿vale? Y ahora ya, desde el año 2000-2010, nos enfrentamos dentro de la discapacidad intelectual a un nuevo reto, que es el reto de las personas con envejecimiento, con discapacidad intelectual en procesos de envejecimiento. Tenemos que tener en cuenta que una de cada 3 personas con síndrome de Down va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer por la alteración que empieza a aparecer en ellos también en el cromosoma 21 y que correlaciona con la alteración del cromosoma 21 que se da también en las personas con Alzheimer. Eh, por lo tanto, este es el nuevo reto, ¿no? ¿Qué hacer? Investigar cómo envejecen las personas con discapacidad intelectual y tratar de ver cómo entre todos podemos potenciar y mejorar la calidad de vida, ¿vale? Bien, bueno, pues con todo esto, ¿vale? Avanzamos y por lo tanto nos enfrentamos hacia un nuevo modelo. Dentro de lo que sería este proceso de envejecimiento, fijaros que para el año 2050 en todo el mundo la probabilidad de personas que haya por encima de 65 años va a ser infinitamente más alta que la probabilidad de personas con una edad por debajo de 5 años. Entonces, bueno, esto digamos es un poco una de las características y que nos llevan, digamos, un poco también a ese reto de las personas con envejecimiento. Bueno, cuando hablamos de discapacidad intelectual, vamos a hablar de diferentes sistemas de clasificación. Normalmente, todos los psicólogos y psicólogas estamos muy familiarizados con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en concreto desde el año 2014 con el DSM-5, ¿vale? Que tiene una serie de criterios, ¿no? Ahora vamos a ir viendo un poco el cambio que se estableció entre el DSM-4 y el DSM-5, por ejemplo, en los criterios diagnósticos de la discapacidad intelectual. Pero hay otros dos, ¿no? La OMS y el que, digamos, un poco se suele utilizar principalmente como referencia, ¿vale? Que es el Manual de la Asociación Americana de Retraso Mental, cambiado en el año 2010 a AAID, ¿vale? De Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, ¿vale? Para amoldar el término, ¿vale? A los nuevos términos, a los nuevos tiempos, ¿vale? La Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, la AAID, es la que principalmente nos marca los criterios, ¿vale? Y digamos un poco pues esos criterios son sobre los cuales las personas que trabajamos con discapacidad intelectual no solemos centrar. Es decir, nos solemos centrar mucho más en esos criterios que se marcan una serie de premisas que sobre los propios del DSM-5, que por otro lado copia también parte de los criterios diagnósticos de la AAID, ¿vale? Bueno, la AID establece que la discapacidad intelectual es un estado, ¿vale? Es un estado individual que se caracteriza por presentar limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal y como se manifiesta en las habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas, y por ser original antes de los 18 años. Por lo tanto, debería de reunir esos 3 criterios, ¿vale? Funcionamiento intelectual por debajo de la media para edad y sexo, ¿vale? Déficit en lo que son las habilidades adaptativas desde el punto de vista conceptual, es decir, de adquisición de conceptos y conocimientos, social, en el desempeño social y cotidiano, y práctico, ¿no? En cómo poner en práctica todos esos conocimientos conceptuales y sociales que he ido aprendiendo. Y se origina antes de los 18 años. La AAID, la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, nos dice que para poder llegar a un correcto diagnóstico, tenemos que trabajar sobre 5 premisas, ¿no? Tener en cuenta 5 premisas. La premisa número 1 sería, fijaros, ¿vale? La vamos a ir leyendo, que las limitaciones en el funcionamiento presente deben de considerarse en el contexto de ambientes comunitarios ordinarios, típicos de las personas que son iguales en edad y en cultura, ¿vale? Esto significa que los estándares con los que se compara el funcionamiento del individuo son ambientes comunitarios ordinarios, normales, no aislados o segregados en función de la habilidad. Y esto incluye hogares, barrios, colegios, empresas o cualquier otro entorno en el que los individuos de edad similar normalmente viven, juegan, trabajan o interactúan, ¿no? Es decir, por lo tanto, esta primera premisa nos dice que la discapacidad o los déficits intelectuales del niño diagnosticado con estas características
pues deben de estar presentes en múltiples contextos, no solamente en el contexto educativo, sino en el contexto social, en el contexto ambiental, familiar, en el que el niño desarrolla sus conductas, ¿no? Por otro lado, la premisa número 2, que nos dice que hay que tener y hay que realizar una evaluación válida que ha de tener en cuenta la diversidad cultural y lingüística, así como las diferencias en comunicación y en aspectos sensoriales, motores o conductuales. Es decir, que para que una evaluación tenga un sentido, debe de complementar la diversidad y la singularidad de la persona que ha de responder a la cultura y al origen étnico, ¿vale? También todo el tipo de comunicación, tanto verbal como no verbal, bien, y que pueden influir y que esta comunicación verbal y no verbal además influiría también en los resultados de la evaluación y debería, para que esta evaluación pudiera ser tomada en cuenta como válida, ¿vale? La premisa 3 nos dice que en una persona con discapacidad intelectual las limitaciones coexisten habitualmente con capacidades, ¿no? Es decir, que el hecho de que yo, por ejemplo, pueda tener pues, una discapacidad intelectual y pueda tener afectada el habla, no significa que pueda que la memoria o otros elementos cognitivos estén deteriorados, ¿no? Por lo tanto, como vemos aquí, esto significa que la persona con discapacidad intelectual es un ser humano complejo, que posee determinados talentos juntos con ciertas limitaciones, exactamente igual a todo el mundo, ¿no? Y a menudo hacen mejor unas cosas que otras. La premisa 4 nos dice que el objetivo principal de la descripción de las limitaciones en el desarrollo de un perfil de necesidades de apoyo, ¿vale? En consecuencia, el mero análisis de las limitaciones, ¿vale? No es suficiente y la especificación de limitaciones, y la especificación de las limitaciones debe de ser el primer paso que ha de dar el equipo para ofrecer una descripción de los apoyos de la persona necesita para poder mejorar su comportamiento. Y ya por último, la quinta premisa, lo que nos viene a decir que una vez ya realizado el ambiente contextual, el ambiente individual, la evaluación cognitiva y visto, digamos, un poco todos los posibles apoyos que puedan necesitar, el leve, intermitente, etcétera, pues nos viene a la premisa 5, ¿no? Que nos dice que si se mantienen apoyos personalizados apropiados durante un largo periodo, el funcionamiento en la vida de la persona con discapacidad intelectual mejoraría en lo general. Y por consiguiente, si mantenidos los apoyos la persona no mejora, se hace preciso reevaluar el perfil de necesidades de apoyo propuesto. ¿Vale? Serían las 5 premisas. Con lo cual, ocasionalmente, sin embargo, puede ocurrir que los apoyos adecuados solo consigan mantener el funcionamiento o detener y limitar una posible regresión. El concepto crítico es reconocer que el viejo estereotipo de que las personas con discapacidad intelectual nunca mejoran es falso. Con los apoyos intermitentes su funcionamiento mejora, a veces de manera insospechada, salvo en casos excepcionales, ¿no? Esto va a ser un elemento muy importante y lo vamos a ir viendo mucho en el siguiente módulo, en el módulo 6, cuando entremos en lo que son los programas de rehabilitación y programas de apoyo y qué cosas podemos hacer nosotros desde la evaluación y la intervención con personas, en este caso, con problemas de neurodesarrollo, ¿no? Y es que si somos capaces de generar el tipo de apoyos indicados para la vida en comunidad, para la vida social, para la vida independiente, etcétera, vamos a conseguir que esto unido a la estimulación temprana, que es clave en ese periodo de 0 a 3 años, podamos conseguir que las personas con discapacidad intelectual puedan llevar una vida pues bastante normal y cotidiana, pues presente muy similar a la que podemos llevar cualquiera de nosotros, ¿no? Esto es lo que todo este tema de apoyos es lo que nos hablaba la Asociación Americana para Personas con Discapacidad Intelectual, ¿vale? Cuando entramos en el DSM-5, se establece ya, digamos, un poco una serie de cambios con respecto al DSM-4, ¿no? Digamos que el DSM-5 toma estas medidas adoptadas por la AAIDD y entonces establece una serie de cambios, ¿no? Esta serie de cambios serían los siguientes. Fijaros, en el DSM-4, por ejemplo, la discapacidad intelectual estaría englobada dentro de lo que se llamaban trastornos de inicio en la infancia, niñez o adolescencia. En el DSM-5 hablamos de trastornos del neurodesarrollo. Fijaros que en el DSM-5 hablamos de discapacidad intelectual, que es sobre lo cual nos vamos a centrar hoy, trastornos del espectro autista, que es lo que vimos hace un par de semanas con el compañero Joaquín Chico de Guzmán, trastornos por el déficit de la atención y hiperactividad,
que es lo que estuvimos viendo con el doctor Luis García Villameriel, ¿vale? Los trastornos motores, trastornos específicos del aprendizaje, que estuvimos también viendo, que pudisteis ver también en el módulo de hiperactividad, ¿vale? Con todo lo de la dislexia y tal, los trastornos de la comunicación. Y luego tendríamos también que se incluyen los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos, como podría ser, por ejemplo, el trastorno de Pica, ¿no? Y los trastornos de la excreción, como la enuresis o la encoprexis, ¿vale? Y luego otros trastornos del desarrollo humano. Esa, digamos, un poco serían los cambios que se establecen en el DSM-5 para poder trabajar y manejar esta sintomatología. Dentro de lo que son los trastornos del desarrollo intelectual, el DSM-5 nos habla de 3 elementos, ¿vale? Por un lado, la discapacidad intelectual y nos mete una serie de estadios de gravedad, ¿vale? El leve, moderado, grave y profundo, ¿vale? El profundo también le vamos a ver con lo que es pluripatología, el retraso global del desarrollo y la discapacidad intelectual no especificada. Fijaros que una de las principales novedades es en la aclaración de términos, ¿no? En el DSM-4 se seguía utilizando el concepto retraso mental, en el DSM-5 ya utilizamos un lenguaje más inclusivo que es el de discapacidad intelectual. Para que haya estos criterios de discapacidad intelectual, digamos un poco que el inicio debe de darse durante el desarrollo, incluir limitaciones en el funcionamiento intelectual y en el comportamiento adaptativo. Las deficiencias en las funciones intelectuales incluyen el razonamiento, la solución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia. Es decir, fijaros que principalmente, y cuando una persona tiene alterado esto principalmente, aunque sea de una manera leve, vamos a ver que sería todo lo que controla la zona dorsolateral del cerebro, ¿vale? Es decir, la zona prefrontal dorsolateral, la encargada de la planificación, de la ejecución, de la normalización, y también de la inhibición, por ejemplo, de determinadas conductas, ¿no? Que esto, digamos, que hasta en los casos más leves de personas con discapacidad intelectual, vamos a ir viendo que es una de las cosas que más tenemos como psicólogos que trabajar, todo el tema de la autoestima, el autoconcepto, etcétera, ¿no? Estas deficiencias deben de estar confirmadas mediante la evaluación clínica y neuropsicológica y pruebas estandarizadas individualizadas, ¿bien? Principalmente el WISC o el CUMAIN o algún otro test específico, ¿no? Bueno, principalmente a través del WISC, que por lo menos a mí es el que más me gusta y que yo creo que es el más eficaz para todo ese tipo de cosas. La deficiencia del comportamiento adaptativo produce además fracaso en el cumplimiento de los estándares del desarrollo y de los estándares socioculturales, y sin un apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como podría ser la comunicación, la participación social o la vida independiente. También el DSM-5 se mete, ya para acabar con lo que son las deficiencias de las funciones intelectuales, como el razonamiento, solución de problemas, ¿vale? El juicio, el aprendizaje académico y el comportamiento adaptativo, ¿vale? Y, como comentamos anteriormente, el inicio de la deficiencia intelectual y adaptativa durante el periodo del desarrollo. Vale, entramos fijaros, ¿no? Cuando hablamos de los diferentes sentidos, ¿no? De la discapacidad intelectual leve, moderada, severa, profunda, ¿vale? Aquí sí coincide con el DSM-4 que nos hablaba del retraso mental, ¿no? Entonces, lo que nos decía es que las personas, principalmente con un retraso mental leve, la puntuación estaría por debajo de 70 puntos, ¿no? Entre 55 y 69 puntos, ¿vale? El moderado, principalmente, estaría por debajo de 55, ¿vale? Aquí pone 40-45, disculpar, ¿vale? Sería 40-54, ¿vale? Os he puesto el 5 detrás, ¿bien? El severo, entre 25 y 39, y el profundo, una puntuación media en test estandarizados por debajo de 25 puntos. La discapacidad intelectual leve se incluye el alumnado, como vemos aquí, en esas puntuaciones por debajo de 75-70 puntos, por debajo hasta los 55-50, como hemos visto antes, unas dos desviaciones típicas por debajo de la media, con un error de media aproximadamente de 5 puntos. Acerca de este tramo límite por arriba, el DSM-5, se indica que se podría diagnosticar discapacidad leve con un cociente intelectual de entre 70 y 75 puntos si existiera un déficit significativo de conducta adaptativa, pero no cuando no exista. Y esto puede ser un elemento importante porque si analizamos también el contexto, podemos ver que, por ejemplo, una persona con esta inteligencia
en una ciudad o en un ambiente más controlado o en una ciudad más grande, vamos a ver cómo a lo mejor va a tener determinadas conductas adaptativas que le van a poder influir, más que, por ejemplo, si la persona vive en una zona rural o en un pueblecito pequeño. El alumnado con discapacidad intelectual leve, las características de la discapacidad intelectual leve supone aproximadamente el 85% de los casos de discapacidad intelectual y por lo general suelen presentar ligeros déficits sensoriales o motores, adquieren habilidades sociales y comunicativas en la etapa infantil y también adquieren los aprendizajes instrumentales básicos en la etapa de educación primaria, ¿vale? Son por todas estas características por lo que se considera que los niños y niñas con una discapacidad intelectual leve deben de ir a colegios ordinarios donde poder relacionarse con otros tipos de chavales y de chavalas, de chicos y de chicas que presenten una variedad, una variabilidad cognitiva diferente a la suya, para poder aprovechar esa diversidad como fuente de crecimiento y aprendizaje. En la discapacidad intelectual moderada estaríamos hablando, pues eso, ¿no? El perfil entre 55, 50, 40, 35 puntos y la conducta adaptativa de este alumnado suele verse afectada en todas las áreas del desarrollo. Normalmente supone en torno a un 10% del total de la población con discapacidad intelectual. El alumnado con este tipo de discapacidad suele desarrollar habilidades comunicativas durante los primeros años de la infancia y también durante la escolarización, pudiendo llegar a adquirir solamente de manera parcial aprendizajes instrumentales básicos. Fijaros que aquí ya estamos hablando que lo avanzado, las actividades avanzadas, va a tener dificultad para poder controlarlas. O sea, perdón, no las va a poder controlar. Y las instrumentales va a poder controlar algunas, pero no todas, ¿no? Suelen aprender a trasladarse de forma autónoma por los lugares donde les resultan familiares, ¿no? Es decir, tienen un buen estado de orientación, se pueden orientar por el barrio, por el entorno, pueden necesitar ayuda para su cuidado personal y pueden beneficiarse mucho de lo que serían el entrenamiento en habilidades sociales. En cuanto a la discapacidad intelectual grave, se incluirían aquellas personas con puntuaciones entre más o menos 35-40 a 20-25 puntos y supondría en torno a un 4% del total de la discapacidad intelectual. En este caso, la adquisición del lenguaje en los primeros años suele ser escasa y a lo largo de la escolarización pueden aprender a hablar o emplear algún signo de comunicación alterno y la conducta adaptativa está muy afectada en todas las áreas del desarrollo, pero es posible el aprendizaje de habilidades elementales de cuidado personal. Aquí ya estaríamos entrando en que las personas con discapacidad intelectual grave, todas las actividades avanzadas de la vida diaria no podrían desarrollarla, las actividades instrumentales tampoco, pero quizás podríamos entrenarles a poder manejar y gestionar algún tipo de actividades básicas de la vida diaria, como podría ser el levantarse, el incorporarse o el control de esfínteres. Y en la discapacidad intelectual profunda o la pluridiscapacidad es cuando la persona presenta puntuaciones por debajo de 25 puntos. La mayoría de este alumnado además suele presentar problemas neurológicos muy identificados con otras discapacidades y de ahí viene el término pluridiscapacidad. Por ejemplo, discapacidad intelectual profunda con rasgos autistas, discapacidad intelectual profunda con rasgos psicóticos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por este motivo, uno de los ámbitos de atención prioritaria es la salud física. La media de este alumnado queda por debajo de 25 puntos y sería como un 2% del total de la población de personas con discapacidad intelectual. Suelen presentar un limitado nivel de conciencia y de desarrollo emocional o escasa intencionalidad comunicativa, ausencia del habla y graves problemas motrices. El nivel de autonomía si existe es totalmente reducido y la causística supone un continuo que abarca desde el alumnado encamado con ausencia de control corporal hasta el alumnado que adquiere muy tardíamente algunos de los patrones básicos del desarrollo motor. Y otra característica, como hemos visto antes, la discapacidad intelectual, tendríamos luego el retraso global del desarrollo. Hablamos de retraso global del desarrollo cuando es un diagnóstico que se reserva para individuos, para sujetos menores de 5 años, cuando el nivel de gravedad clínica no se puede valorar de forma variable durante los primeros años de infancia. Esta categoría se diagnostica cuando el sujeto no cumple los hitos del desarrollo esperados en varios campos del funcionamiento intelectual, incluidos los niños demasiado pequeños para poder ser evaluados mediante pruebas estandarizadas.
y esta categoría se debe valorar después de un tiempo. Es decir, una vez pasados los 5 años, ¿vale? Pues la persona debe de volver a ser valorada, que es uno de los principales problemas que hay en discapacidad intelectual. Es lo que denominamos los diagnósticos estáticos, ¿no? Es decir, que te ponen una etiqueta diagnóstica cuando tú tienes 3, 4, 5 años, 6, 7 quizás, y luego va avanzando tu vida, te vas desarrollando y ese es un diagnóstico que queda estático, no está en continuo proceso de cambio de movimiento, ¿no? No es muy difícil volver a reevaluarlo y debería de reevaluarse mucho más. Y el último trastorno asociado a la discapacidad intelectual, que sería el trastorno de discapacidad no especificado, ¿no? En esta categoría se reserva para individuos mayores de 5 años cuando la valoración del grado de discapacidad intelectual mediante procedimientos localmente disponibles es difícil o imposible debido a deterioros sensoriales o físicos, por ejemplo, cuando hay una sordoceguera, ¿vale? O una presencia de problemas comportamentales graves, ¿no? Es decir, cuando la persona, por ejemplo, tiene muchos problemas con agujas, no se le puede hacer resonancia magnética porque tiene unos problemas comportamentales tan graves, ¿vale? Y además hay una coexistencia de este trastorno mental. Esta categoría solo se utilizará en situaciones excepcionales y se debe, al igual que como hemos visto antes en el anterior trastorno, volver a valorar después de un tiempo. Por lo tanto, y a modo de resumen, las dimensiones nos quedarían así, ¿no? Tendríamos que valorar primero las habilidades intelectuales mediante lo que puede dimensión 1 en lo que es el eje de diagnóstico, y aquí utilizaríamos todos los test de neuropsicología que se nos puedan llegar a ocurrir, pues el WIS, el Cumanes, el Cumain, el PROLEC, etcétera, 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 para tratar de ir viendo cómo las matrices progresivas de Raven, etcétera, para poder ir viendo cómo están las capacidades intelectuales de la persona a la que estamos intentando evaluar. La dimensión 2, que es la conducta adaptativa, conceptual, social y práctica, es decir, cómo estas habilidades intelectuales interfieren o no en toda la conducta adaptativa del individuo, ¿vale? En la dimensión 3, pues que tendríamos la participación, la interacción y las redes sociales, es decir, cómo es, digamos, un poco la red social en la que participa esta persona, ¿vale? La dimensión 4, que nos haría referencia a la salud física, mental y etiología, causa de la discapacidad intelectual, problemas físicos asociados a esa discapacidad intelectual, problemas mentales asociados a esa discapacidad intelectual, si va a ir con rasgos autistas, si va a ir con rasgos paranoides, etcétera, etcétera. Bien, y por último, la última dimensión, que va a hacer referencia al contexto, ambiente, cultura, familia, en el que esta persona se relaciona, ¿vale? Entonces, bueno, esto es muy importante. Imaginaros, ¿no? Que si tenéis acceso a personas con discapacidad intelectual, intentar centrar, por ejemplo, la posible elaboración de un informe en lo que serían estas 5 dimensiones, ¿vale? Es decir, test de inteligencia, cómo influye en ese carácter adaptativo, la participación y el núcleo social, la parte de salud física, ¿vale? Y lo que es toda la parte relacionada con el contexto. Bien, con todo esto, que es lo que tenemos aquí, fijaros estas 5 dimensiones, vamos a sacar, digamos, un poco cuál es el funcionamiento individual y mediante la evaluación de todo esto determinaríamos los grados de apoyo que esta persona va a necesitar para el correcto desempeño de sus actividades cotidianas, ¿vale? Por ejemplo, si está en la escuela, cuáles van a ser las capacidades intelectuales que vamos a tener que tener en cuenta pues, a la hora de evaluar a esta persona, etcétera, o en conducta adaptativa, etcétera. Aquí nos saldrían los diferentes tipos de apoyo que serían los elementos claves para el tratamiento y la intervención de las personas con discapacidad intelectual. Luego hemos comentado, esto solamente a modo de resumen, ¿no? Cuando comentábamos y veíamos antes la discapacidad intelectual leve, moderada, severa o profunda, hacíamos referencia a lo que son las actividades, ¿no? Las actividades avanzadas, instrumentales o básicas, ¿no? El desarrollo cerebral iría de esta manera, ¿no? Es decir, lo primero que todos nosotros tenemos o controlamos cuando empieza el desarrollo cognitivo serían las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Nosotros controlamos esfínteres, nos controlamos cuando a levantarnos de la cama, a poder comer solos de manera independiente, etcétera, ¿no? Esas serían las actividades básicas.
Las actividades instrumentales nos van a hacer referencia cuando nosotros utilizamos un instrumento, un aparato, ¿vale? Algo mecánico que pueda facilitarnos, por ejemplo, la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, el llamar por teléfono, el poder utilizar un microondas, la tele, etcétera, ¿no? Y las actividades avanzadas, que son todas las que tienen que ver con el lóbulo frontal y que serían todas las encargadas de la planificación, ejecución, toma de decisiones, etcétera, ¿no? En una discapacidad intelectual leve, la persona controlaría completamente todas las instrumentales y todas las básicas, pero necesitaría apoyos en las avanzadas, ¿no? Es decir, sería para poder conseguir ese plus relacionado con lo que es la madurez mental. Por lo tanto, aquí sería muy clave, un elemento clave, el trabajo y el fomento para que la persona pueda llegar a tener una vida independiente, lo más independiente posible. Y para ello tendremos que trabajar muchos factores como la resiliencia, las fortalezas personales, el autoestima, el autoconcepto, ¿vale? Las normas sociales, ¿bien? Y que la persona se vaya empoderando poco a poco para que vaya siendo capaz de tomar decisiones propias, ¿vale? También el control o inhibición de pensamiento. Cuando la persona en moderado, bien, ya las avanzadas estarían bastante tocadas y entonces ahí tendremos que potenciar y trabajar mucho las actividades instrumentales de la vida diaria y también ver qué tipo de actividad residual todavía mantiene o ha desarrollado dentro de lo que serían las avanzadas, ¿vale? Y las básicas las tendría totalmente controladas. Mientras que en una discapacidad intelectual ya profunda o severa, perdón, ya podríamos, digamos, un poco ser independiente con determinados apoyos para el control de las básicas, pero prácticamente las instrumentales y las avanzadas las tendría muy, muy deterioradas, ¿vale? Y tener en cuenta que todo esto está continuamente relacionado en nuestro día a día. Os voy a poner un ejemplo. Por la mañana, cuando yo me levanto de la cama, hago una actividad básica, que es incorporarme y ponerme de pie, ¿vale? Cuando me visto y me desvisto, me quito el pijama, estoy haciendo una básica. Ya cuando estoy de pie y decido si primero desayuno o me ducho, ahí intervienen las avanzadas, ¿vale? Si opino o tomo la decisión de desayunar y por lo tanto abro la nevera, abrir la nevera sería una actividad instrumental. Planificar el tiempo de cocción de la leche o del café, si está muy caliente, muy frío, etcétera, sería una avanzada. Y tomarme ese café sería una básica, ¿no? Entonces, fijaros cómo en el momento en el que una de estas tres capacidades esté rota o esté deteriorada como consecuencia de esa discapacidad, el resto de funciones, lógicamente, tiende a perderse. Bueno, hoy me habéis dejado solito aquí en la videoconferencia. Entonces, bueno, pues estoy aquí un poco hablando yo, hablando yo solo, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa ya sabéis que me podéis contestar, enviar un correo de cosas que no os queden claras y os lo voy solucionando a través de ahí, ¿vale? Continuamos. En el año 2002, Lucanson hablaba de discapacidad intelectual y nos decía que cuando hablábamos de esas habilidades cognitivas y a la hora de poder realizar una evaluación, las tendríamos que hacer con todas estas funciones, ¿no? Tendríamos que analizar y evaluar muy bien el razonamiento. Esto va a ser clave luego en las pruebas de valoración neuropsicológica, la planificación de la persona, las capacidades para solucionar problemas, el pensamiento abstracto, la comprensión de ideas complejas, el aprendizaje con rapidez, ¿no? Es decir, el pensamiento más rápido y también el aprendizaje a través de la experiencia, ¿no? Es decir, lo que puede ser a través de la inferencia propia. Estos son elementos claves pues, para poder trabajar y para poder ir viendo, digamos, un poquito las diferentes características y poder medir esas habilidades conceptuales que son claves, ¿no? Ya cuando nos vamos adentrando, ahora ya que hemos visto un poco todo el tema de las clasificaciones, los diagnósticos, los puntos de apoyo, vamos a ir entrando poco a poco en lo que sería la etiología. Entonces, digamos un poco que nosotros, las causas de la discapacidad intelectual serían principalmente hereditarias o genéticas, donde ahí habría un porcentaje muy elevado de las características. Ahí tendríamos, por ejemplo, síndrome de Down, síndrome de X frágil, síndrome de Williams, etcétera, 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 ¿vale? Las alteraciones en el desarrollo embrionario, ¿no? Que es en el momento en el que, digamos, un poco se concibe, ¿no? Se empieza a concebir el niño, ¿no? Y digamos que cuando ya pasa a feto, el embrión al feto, cuando ya pasa a ser feto, ya digamos un poco que podemos encontrar algunas alteraciones, ¿no? Y que, por ejemplo, pues bueno, pues cuando estas alteraciones del desarrollo embrionario, que podría dar lugar a incluso a la aparición de malformaciones o de síndromes bastante complejos, ¿no?
es uno de los motivos por los cuales aquí en España y en toda Europa está permitido, por ejemplo, la interrupción del embarazo, ¿no? Cuando hay alteraciones en el desarrollo del embrión, ¿vale? Durante las primeras 12 semanas del desarrollo del mismo. En el momento del embarazo y del parto, por ejemplo, en todos los casos relacionados con parálisis cerebral, hipoxias, traumatismos craneoencefálicos, etcétera, y luego por influencias ambientales, como podría ser, por ejemplo, déficit vitamínicos, consumo de fármacos durante el embarazo, de privación sensorial, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dentro de las hereditarias, pues aquí tendremos algunas, ¿no? El síndrome de X frágil, la ataxia de Friedrich, el síndrome de Down. Ahora vamos a ir viendo algunas con más frecuencia. El desarrollo embrionario, ¿no? Aquí también habría bastante, por ejemplo, algunos de los síndromes que vamos a ir viendo, como el síndrome de aullido de gato, ¿no? Es decir, aquí están ya metidas muchas de las enfermedades raras. El embarazo y parto, ahí tendríamos la malnutrición fetal, la prematuridad, la hipoxia, infecciones víricas, traumatismos. Y luego finalmente las postnatales como encefalitis, meningitis, traumatismos, que pudieran dar lugar, digamos, un poco a la aparición de estos problemas de discapacidad intelectual. Y luego también muy importante la influencia ambiental, ¿no? Fijaros, yo no sé cómo estará ahora ya el tema en Costa Rica con esto de la influencia ambiental, pero aquí en España ha sido algo contra lo que a día de hoy seguimos luchando y que hasta hace prácticamente 10 15 años era bastante habitual, ¿no? Es decir, que sobre todo en zonas rurales, donde que mucha gente que tenía o personas que tenían hijos o hijas con discapacidad intelectual severa, moderada, severa, pues tendieran a ocultarlos, ¿no? En zonas, a tenerlos como aislados, ¿no? Y por lo tanto se producía una privación que impedía que esa persona pudiera desarrollar capacidades que quizás sí que tuviera o que mantuviera. Por ejemplo, esto gracias a esto podemos ir viendo cómo la estimulación temprana es clave y cómo, por ejemplo, la intervención con padres y madres, etcétera, pues para que sean capaces de asumir que su niño es diferente al resto, que tiene unas capacidades diferentes y que por lo tanto necesita de estimulación a todos los niveles para poder aprovechar la plasticidad cerebral, pues sigue siendo un elemento clave a día de hoy. Dentro de las causas más frecuentes, por lo tanto, a modo de resumen, ¿vale? Vamos a tener anomalías cromosómicas entre un 4 y un 28% del total, estructurales del sistema nervioso, un 17%, causas ambientales, un 13%, también retraso mental o cultural, un 12%, complicaciones de niños prematuros, un 10%, enfermedades monogénicas conocidas, un 9%, síndromes reconocibles, un 7%, problemas metabólicos y endocrinos, un 5%, y fijaros que es muy importante, causas desconocidas, un 50%, ¿no? Es decir, que todavía a día de hoy, en pleno 2019, prácticamente una de cada dos personas con discapacidad intelectual, a día de hoy todavía casi no podemos saber la causa que ha originado esa discapacidad intelectual, ese trastorno del neurodesarrollo. A nivel de origen genético, y aquí vamos a ir viendo algunos de ellos, ¿no? Tenemos un poco los más conocidos, los más frecuentes, el síndrome de Down, el síndrome de X frágil son los dos más frecuentes, ¿vale? Síndrome de Down y X frágil, Angelman y Prader-Willi, síndrome de Rett y síndrome de Williams. Ahora vamos a ir viendo más adelante con un poquito de detenimiento algunos de estos síndromes. Luego vamos a tener también lo que llamamos los síndromes microdelección, y aquí vamos a tener, por ejemplo, esto ya son enfermedades raras, ¿no? Donde, digamos, un poco suele haber problemas de un menor desarrollo, digamos, un poco de la parte encefálica. Aquí uno de los más comunes es el síndrome del maullido de gato, una enfermedad rara, ¿vale? Que aquí en España, aunque es raro, es bastante común, bueno, bastante común, es rara, ¿no? Es poco frecuente, pero sí que es cierto que habrá en torno a lo mejor a los 150 casos sí que puede llegar a haber. Síndrome de Langer-Jaydon, ¿vale? Rubinstein, síndrome de Rubinstein, síndrome de Milner, síndrome de Smith, el síndrome de Dios, la microduplicación, ¿vale? Y el de elección. En cuanto a las metabólicas, principalmente lo que van a tener las metabólicas, ¿no? Van a ser principalmente, van a afectar muchísimo temas como por ejemplo el enanismo, convulsiones, síntomas recurrentes, alteraciones neurosensoriales,
posible aparición, por ejemplo, de ataxia y hipotonía, olores corporales inusuales, síntomas de enfermedades por depósito, pérdida o enlentecimiento del desarrollo psicomotor, también regresión psicomotora, por ejemplo, como el síndrome muy parecido al trastorno desintegrativo infantil, ¿no? En el cual pues avanzas, pero luego tiras para atrás, ¿no? Luego vuelves hacia atrás. Alteraciones del movimiento, pérdidas sensoriales, hiper, hiper, hiperamonienemia, ¿vale? Anormalidades del cabello, anomalías óseas, ¿vale? Todas estas serían relacionadas con la parte metabólica. Y ahora ya vamos a entrar, digamos, un poco en lo que serían los principales síndromes, ¿no? Entonces vamos a entrar con el más frecuente de todos, que sería el síndrome de Down, ¿vale? Bueno, en el síndrome de Down recibe su nombre a John Langdon Down, ¿no? Un médico británico que en el año 1866 descubrió por primera vez las características clínicas, ¿no? Aunque desconocía las causas, pero sí que empezó a sacar ya, digamos, un poco lo que eran los rasgos fenotípicos, algunas características propias del síndrome de Down. La trisomía del cromosoma 21 no sería descubierta hasta el año 1958 por el genetista francés Gérard Lejeune, ¿no? Bueno, fijaros lo de los nombres, ¿no? Que a mí es algo que siempre me resulta, me llama poderosamente la atención, precisamente por el hecho de que en aquellas épocas pues, las patentes no estaban como a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues John Down desarrolla y describe por primera vez este síndrome y se llama síndrome de Down, ¿no? Igual que vamos a ver con Prader-Willi, con Angelman, con Williams, o con Alzheimer, o con Parkinson, ¿no? Donde, digamos, un poco todos los nombres provienen de los primeros neurólogos o médicos que los descubrieron, ¿no? Se debe a una trisomía del cromosoma 21, aquí lo vemos, en el cual, digamos un poco que durante el desarrollo de nuestros pares cromosómicos, ¿no? De los 23, de los 22 pares de cromosomas que tenemos, en uno de ellos, en el cromosoma 21, aparece un tercer cromosoma, un tercer alelo, ¿no? Y entonces ahí es cuando esto acaba afectando a todo el desarrollo psicomotor. Al igual que veremos luego en Equifrágil, siempre que hay una alteración en lo que es las raíces, las bases de algunos de los cromosomas, lógicamente acaba afectando a todos los trastornos del neurodesarrollo. Y lo vamos a ver en Equifrágil, en Down, etcétera, ¿no? El síndrome de Down no es una enfermedad, es un síndrome, ¿no? Es una alteración genética que se produce por la presencia de ese cromosoma extra. Como comentaba anteriormente, tiene 3 cromosomas en el par 21, en lugar de los 2 que existen habitualmente, y por eso aparece la trisomía, ¿no? Afecta al desarrollo cerebral, el desarrollo del organismo, y es la principal causa de discapacidad intelectual y también de alteración genética humana más común. Normalmente puede ocasionar problemas médicos como trastornos digestivos o enfermedades cardíacas, apneas, etcétera. Suele causar también un envejecimiento más precoz de la población. Normalmente una persona con síndrome de Down con 40 años suele ser similar en su proceso de envejecimiento a cualquiera de nosotros con 65 o 70 años, ¿vale? Y esto le va a llevar a desarrollar, como comentábamos anteriormente, en 1 de cada 3 casos la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Los datos son bastante importantes. En España actualmente se calcula que hay más de 34.000 personas con este síndrome y se calcula que hay más de 6 millones en el mundo, ¿no? La prevalencia biológica es de un caso por cada 600 nacimientos, pero en la actualidad, en países como España, la posibilidad de interrumpir el embarazo tras el diagnóstico pues, ha reducido la tasa hasta aproximadamente 1 por cada 1000, ¿no? Porque en España el síndrome de Down, cuando se diagnostica durante los primeros meses del embarazo, es una de las causas por las cuales la persona también pues, puede interrumpir el embarazo. Bueno, en España y en toda Europa, en toda la Unión Europea, ¿vale? Las causas serían la trisomía libre, que es la que os he comentado, es la parte, digamos, un poco más común, ¿no? Y es cuando en este cromosoma 31, en el cariotipo de un varón con síndrome de Down, pues empieza a haber la alteración de ese cromosoma 21
y empieza a haber esa tercera fase, ¿no? Otras causas menos comunes sería la translocación. La translocación la vemos aquí principalmente, fijaros, en el cromosoma 14, ¿no? Entonces, ocurre en casos raros durante el proceso de división celular. El cromosoma 21 se rompe y algunos de esos fragmentos o el cromosoma completo se une de manera anómala a otra pareja cromosómica, generalmente el 14, ¿vale? Fijaros que aquí está el 21, entonces el 21 se rompe y se une al 14, ¿vale? Por lo tanto, la pareja 14 tiene una carga genética extra, ¿vale? Es decir, que ocurríamos un poco como cuando veíamos antes la trisomía, pero en este caso en el 14. Y los nuevos cromosomas reordenados se denominan cromosomas de translocación, de ahí el nombre, ¿vale? Y otra causa que es bastante poco frecuente, que sería el mosaicismo, ¿no? Que es que una vez fecundado el óvulo, en el proceso de división subsiguiente, el material genético no se separa correctamente. De modo que una de las células hija tiene 3 cromosomas en su par 21 y la otra solo uno, ¿vale? Fijaros que ahí ya pasamos de 3 a 1. El resultado será que algunas células serán trisómicas con 3 cromosomas y el resto normales. Esta mezcla de tipos es lo que se conoce como el mosaico cromosómico o mosaicismo. Bien. En el cerebro de la persona con síndrome de Down, llegamos un poco, lo que tenemos que tener en cuenta es que al haber esa alteración en la carga genética, o bien el cromosoma 21, o esos casos raros, por ejemplo, que hemos visto anteriormente, como la translocación, por ejemplo, en el 14, pues solamente el hecho de que uno de los cromosomas esté alterado ya va a influir en todo el funcionamiento y en todo el desarrollo neurológico normal, ¿no? Por ello es imposible, ¿no? Pues ponemos aquí que exista un solo cromosoma humano cuyos genes intervengan en el mantenimiento del desarrollo armónico del cerebro. Por lo tanto, la ausencia de cualquiera de ellos o la presencia de uno de más, como ocurre, por ejemplo, en el síndrome de Down, redunda en la alteración del desarrollo del cerebro y en la consiguiente aparición de la discapacidad intelectual. ¿Vale? Bien, entonces, ¿vale? En cuanto al... hola, Caterín. Buenas. ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien, Caterín? A ver, te voy a dar permiso de audio ya que estamos los dos solos. Qué pena. Hola, Caterín, ¿qué tal? Bien, ¿usted cómo sigue? ¿Cómo sigue su salud? Bien, ya un poquillo mejor. Es que estamos aquí en España con el cambio climático un poco locos, entonces Ajá. pasamos de casi de estar como hoy, por ejemplo, a 32 grados, a la semana pasada que estuvimos casi a cero con granizos y inundaciones en toda España. Entonces, bueno, pues tenemos ahí la salud un poco tocada. Ok. Ya estamos mejor. Así que nada, bueno, pues nada, vamos a Bueno, voy a continuar con la eh, charla. Llevamos ya casi una horita, pero bueno, ajá. ¿vale? Ya continuamos. Cualquier cosa me dices. Como estamos solamente los dos, te dejo activado el audio y así en lugar de andar por el Sí, chat, pues si tienes alguna duda o alguna cosilla que quieras, pues me lo vas comentando, ¿vale? excelente. Yo estoy manejando, profesor, así que no se preocupe, pero estoy con el Bluetooth, entonces no hay problema. Vale, Eh, y entonces voy en carretera, pero lo escucho todo el tiempo y si tengo una duda, se la pregunto. vale. Como estamos solo los dos, te dejo el audio abierto para que puedas hablar si te apetece, ¿vale? Excelente, muchas gracias. Vale. Bueno, pues íbamos con con la base de cerebro y del síndrome de Down, ¿no? Entonces, Ajá, pues, ajá. lo que está demostrado es que en el síndrome, el cerebro, cuando en las personas con síndrome de Down hay hay una disminución principalmente de las neuronas que están situadas en la corteza cerebral y más en concreto en las zonas de las zonas dorsolaterales prefrontales, ¿no? Por lo tanto, esto hace que la dificultad para el desarrollo de lo que pueden ser las actividades más complejas y que son claves para el desarrollo de la planificación, de las normas sociales, etcétera, pues estén disminuidas, ¿no? También hay Ajá. una alteración y una pérdida neuronal en las zonas parietales y entonces esto hace que tengan más problemas pues, para poder procesar, asociar e integrar la información, ¿no?
Hay también una alteración en la estructura y una disminución en el número de las espinas dendríticas que conforman parte del aparato receptor de las neuronas y por lo tanto empieza a fallar también un poco las conexiones y eso nos puede llevar a situaciones como el pensamiento más lento o dificultades, por ejemplo, en la célebre torpeza, digamos, un poco motora, que puede ir asociada a las personas también con síndrome de Down. Y luego hay una reducción del tamaño de ciertas áreas, como por ejemplo, se ha observado una disminución en el tamaño del hipocampo, una disminución en el tamaño del cerebelo y de algunas zonas de la corteza prefrontal, como el área orbitofrontal. Y también hay en estas tres áreas puede haber una disminución, ¿no? Y por lo tanto también hay menor eficacia en la organización bioquímica, por las cuales pues recibe las señales de las neuronas que se integran para poder generar una respuesta. Parte de esas alteraciones se han podido apreciar en ciertas áreas de asociación de la corteza, como comentamos antes, del hipocampo y el cerebelo, es decir, en zonas que tienen por función la de almacenar, recapitular, integrar y cohesionar la información para a partir de ahí pues, poder organizar la memoria, la abstracción, la deducción, el cálculo, llevando estas alteraciones cerebrales a lo que es, digamos, un poco toda la disminución intelectual y a esos problemas, digamos, un poco relacionados con el desarrollo cerebral. En consecuencia, las órdenes que recibe el cerebro serían captadas de una manera más lenta, se procesaría más lento, es decir, entraríamos en lo que llamamos la bradisiquia y también tardarían muchísimo más tiempo en poder ser interpretadas, ¿no? De ahí que, por ejemplo, como iremos viendo en las pautas de manejo conductual, pues para poder trabajar bien con síndrome de Down, pues seamos capaces de entender esta serie de funciones para evitar, pues eso, la sobreestimulación, el incremento del estrés y que, por lo tanto, pues, poder darles más tiempo para poder responder de la manera. A de diagnosticar el síndrome de Down, lo podemos hacer desde un punto de vista prenatal o después del nacimiento. Normalmente después del nacimiento es bastante más complejo. El diagnóstico prenatal lo podemos hacer de una manera bastante temprana, en cuanto ya podemos ir si la persona va a desarrollar síndrome de Down, aunque en algunas veces ya, digamos, un poco lo vamos a poder ver un poquito más avanzado, cuando el embarazo ha avanzado más en torno al sexto o séptimo mes. Es por eso por lo que en muchas ocasiones cuando nos hacen las pruebas, como la homeocentesis, para poder ver si la persona viene con síndrome de Down y tal, en la primera homeocentesis tiende a no salir, puede que no salga. Y en muchos casos es en una segunda, cuando ya digamos un poco empiezan a salir o se puede empezar a ver los problemas en el desarrollo del feto, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues dentro de lo que sería este diagnóstico, esta forma de detectar con mayor o menor fiabilidad, las pruebas prenatales pues pueden ser, por lo tanto, de sospecha de cribado o de confirmación, ¿no? Y lo más importante, como comentaba, es la amniocentesis, que se suele realizar únicamente si existen alteraciones genéticas, ¿no? En España, por ejemplo, toda persona embarazada tiene derecho a una amniocentesis. Y si te quedas embarazada, puedes tener derecho a dos. ¿Vale? Entonces esa ella cuando te sirve, se suele hacer una en los primeros meses y luego ya otra, digamos, un poco a partir del sexto para tratar de descartar precisamente posible síndrome de Down. Y luego el diagnóstico después del nacimiento, que ya se hace mediante la exploración clínica, ya que la confirmación del cariotipo, ¿vale? Es decir, con el análisis de tamaño de los cromosomas. Algunas de las anomalías que van a ir asociadas a síndrome de Down pues van a ser las siguientes. Retraso del ventral, el porcentaje de apariciones que prácticamente el 100%, ¿vale? Es decir, que la inmensa mayoría va a tener discapacidad intelectual, retraso en el crecimiento, dermatoglifos atípicos, problemas en los músculos abdominales, hipotonía, braquiocefalia, genitales hipotróficos, hendidura palpebral, extremidades cortas, paladar ojival, ¿vale? U oreja más redonda, ¿vale?
aquí en esta diapositiva pues podéis apreciar un poquillo el posible porcentaje de aparición de estas anomalías que podemos ir viendo en síndrome de Down, ¿vale? Y el porcentaje de desarrollo del mismo. En cuanto a temas de salud relacionados con síndrome de Down, los más comunes van a ser los problemas gastrointestinales, ¿vale? Como por ejemplo la atresia esofágica, la atresia o estenosis duodenal, malformaciones anorrectales o un megacolon. A nivel endocrino, principalmente muchísimos problemas con la tiroides durante toda su vida y pueden tener hipo o hipertiroidismo, ¿vale? Esto es principalmente luego en el proceso de envejecimiento se va a disparar y es uno de los principales claves, por ejemplo, en el déficit cognitivo que suelen ir asociados en personas con síndrome de Down con más de 40 años. Y luego problemas de la visión van a tener astigmatismo, cataratas, miopía y en el proceso de envejecimiento también una alteración en la pupila que se llama queratacono. Y el queratacono es que te va a producir, te va a llevar a una alteración y una visión cónica de lo que es la realidad, ¿no? Fomentando y aumentando la posible aparición de alteraciones perceptivas, ¿no? Que es muy importante porque, por ejemplo, en el proceso de envejecimiento, algunas veces se suele decir que los Down pueden presentar alucinaciones o problemas de reconocimiento, pero por eso hay que hacerles mucho este tipo de pruebas visuales, porque la visión la van a tener muy deteriorada. Y entonces, más que tener alucinaciones o pseudoalucinaciones, lo que van a tener son problemas de ilusiones ópticas porque perciben la realidad de una manera diferente. En cuanto a la audición también, problemas de hipoacusia debido a otitis serosas, mucho cerumen, ¿vale? Y a nivel odontoestomatológico, malposiciones dentarias, agenesia, retraso en la evolución dentaria, caries, ¿vale? Y entonces con todo este tipo de cosas, además, puede aumentar luego mucho los síndromes y las infecciones, aumentando los síndromes confusionales también en la vejez. Algunos de los genes involucrados, bueno, pues aquí os pongo una larga lista, ¿no? De los que, digamos, un poco han estado, digamos, un poco presentes, ¿no? Y entre ellos, pues vamos a tener el COLGA1, el ETS2, el CAF, bueno, pues aquí tenéis el DIC, el CIRA, el GART, ¿vale? Es decir, que vamos a tener ahí, pues, unos cuantos para poder verlos, ¿vale? Bien. Bien. En cuanto a algunas escalas, aparte de las que iremos viendo en el último bloque, cuando veamos un poco más en profundidad también escalas de tipo neuropsicológico, solemos utilizar mucho unas escalas, ¿no? Por ejemplo, el inventario de planificación de servicios de programación individual, el ICAP, que es un instrumento estructurado y diseñado para evaluar la situación actual de la persona y su funcionamiento adaptativo, que consta de 10 apartados que se diferencian en 8 áreas, como autoagresiones, estereotipas, falta de atención, retraimiento, etcétera. Y la valoración de los diferentes ítems se realiza en función de la intensidad y la frecuencia. El ICAP permite la obtención de un síndrome de servicio que combina, que nos va a combinar, digamos, un poco las capacidades adaptativas y conductuales. ¿Vale? Más escalas que podemos llegar a tener. Bueno, vamos a ver por ahí, esta es una escala muy importante. Uy, perdonad, que me he ido para adelante. ¿Vale? En cuanto a la salud en síndrome de Down, bueno, pues en el periodo neonatal, una de las cosas claves es que nunca deberíamos de negar forma alguna el tratamiento que hubiera de ser aplicado sin titubear a otra persona. Tan pronto como se realice un diagnóstico de presunción, se ha de realizar una exploración física y neurológica completa y habrá que extraerse sangre para proceder al análisis cromosómico, el cariotipo o hibridación in situ. ¿Vale? Uy, perdonad. Vale. Allá. En cuanto al periodo neonatal, también hay que realizar una evaluación ocular, una evaluación auditiva, una evaluación de las funciones tiroideas y un asesoramiento sobre la nutrición, sobre las vacunaciones y sobre el crecimiento y el peso.
Algunas de las ventajas y problemas por parte de la madre y del niño, ¿vale? Por ejemplo, en cuanto a la lactancia materna, es que la lactancia materna va a conseguir un mejor estado nutricional, una mayor protección inmunológica, un menor riesgo de sensibilización alérgica, menor morbilidad y mortalidad infantil, mayor prevención de patología posterior, mayor potenciación de los reflejos de succión y por lo tanto fortalecimiento de la musculatura orofacial y un mayor contacto entre el vínculo madre-hijo. ¿Vale? Aparte de los problemas del estado de la madre y del estado del niño. También la lactancia materna va a permitir que el niño permanezca próximo a la madre, vamos a integrarlo en un ambiente tranquilo y agradable, despertar bien antes de poner el pecho, mantenerla limpias las vías respiratorias, intentar mantener correcta la postura de la madre y del niño, estimular la succión y dejar que mame suficiente tiempo hasta que vacíe el pecho. Va a hacer la succión más corta, más larga y por lo tanto puede durar unos 10-20 minutos. Muy importante también en cuanto a la salud del síndrome de Down es tener en cuenta lo que es el calendario de vacunaciones, ¿no? Este, digamos, es un poco el calendario de vacunaciones que tenemos aquí previsto en España. Todas estas son las vacunaciones obligatorias, ¿no? Es decir, que aquí en España los movimientos estos que yo no sé cómo estarán en Costa Rica, que son los movimientos antivacunas, pues bueno, aquí se considera que un niño no vacunado puede ser un riesgo para el resto de niños y por lo tanto la vacunación es obligatoria, sí o sí, ¿vale? Hay algunas que, bueno, pues que no, que se pueden librar, pero todas estas, digamos, un poco serían la parte de las obligatorias, ¿no? En cuanto a la alimentación en síndrome de Down, pues bueno, lo que va a ser es una introducción más lenta de determinados alimentos, ¿no? Durante el primer año, los alimentos no lácteos no deben suministrar más del 50% de las calorías y los lácteos no menos de 50. Los cereales sin gluten a los 4 o 5 meses, con gluten a los 6 meses, fruta a los 4 o 5 meses fresca y de temporada, verdura más o menos hacia los 6 meses, carne a partir de los 6 meses, yema de huevo a partir de los 8 meses, pescado a partir de los 9-10 meses, legumbres 11-12 meses y todo esto pues, para poder mejorar y controlar los problemas de deglución. Entre los niños de 6 a 12 meses vamos a tener que valorar mucho el estado general y nutricional, seguir el crecimiento y el peso, valorar la motivación, la maduración psicomotora, y aquí es muy importante pues, coordinar con los servicios de atención de atención temprana, ¿vale? Al mismo tiempo también, bueno, pues exploración visual y auditiva, seguir el régimen de vacunaciones, los controles habituales y la alimentación complementaria. La infancia hasta los 12 años, ¿vale? Desde la infancia hasta los 12 años vamos a tener que controlar todo el desarrollo, todo el desarrollo psicomotor, ¿vale? El peso, crecimiento, control, alimentación, estilo de vida, los cuidados de higiene personal, control de esfínteres, ducha y baño, limpieza de boca, ojos y manos, seguir el régimen de vacunación, ir al odontoestomatólogo en función de la edad, controlar la enfermedad celíaca, prevenir la obesidad, es decir, como veis, es un seguimiento total a lo largo de todos los años, ¿vale? Y luego también es muy importante prevenir la obesidad, ¿no? Principalmente también en Down suele haber, al igual que en Prader-Willi y en otras discapacidades, suele haber una alteración del hipotálamo y entonces esto a veces les puede llevar a comer en exceso, ¿vale? Y entonces, bueno, pues esto es algo que tenemos que controlar y pautar mucho, sobre todo en periodos en que la persona pueda tener esas situaciones de estrés, ¿vale? ¿Sí? Sí. Una pregunta, esa era la duda, lo que le iba a preguntar, porque hay niños que tienden a subir de peso fácilmente. Creo que ya me la respondió con lo del hipotálamo, es por esa razón entonces. Sí, normalmente el hipotálamo, luego lo vamos a ver ahora cuando veamos el síndrome de Prader-Willi, que es el síndrome Ajá, de alteración del hipotálamo por excelencia, ¿no? ajá, Entonces, claro, sobre todo cuando esto va a hacer que la inmensa mayoría de personas con discapacidad intelectual eh, tengan problemas en lo que es el control de la ingesta. Por lo tanto, poder controlar
todo ese tipo de elementos va a ser clave. Al mismo tiempo, ten en cuenta que la propia discapacidad intelectual, hasta en los casos más leves, te lleva a una alteración principalmente de las zonas prefrontales, que son las que controlan los impulsos. Y entonces, pues eso hace que tengan más problemas para poder controlarse ante situaciones de estrés o ante situaciones de mucho placer, donde lo que hay de comer les apetece y les gusta mucho, ¿no? Yo siempre digo, si nosotros tuviéramos, cuando tenemos, fijaros, por ejemplo, en tu caso, en el mío, en el de cualquiera de los compañeros que está aquí, la fuerza de voluntad que tenemos que hacer cuando decidimos ponernos a dieta o no comer determinados alimentos que aunque nos encanten, sabemos que no podemos hacerlo, ¿no? Pero y cómo en una situación, por ejemplo, de estrés, perdemos esa capacidad y cómo, por ejemplo, puedes tirar más de la pérdida de ese control de la ingesta, ¿no? Que es cuando sobre todo Ajá, ajá, tanto tú como yo, como cualquier otro compañero, pues tiende a mal comer en exceso, ¿no? Pues todo eso, ajá. por ejemplo, a las personas con discapacidad intelectual, la probabilidad de que eso ocurra es muchísimo más alta. Porque además también está esa afectación ¿A dónde vamos? en el hipotálamo. Por eso el estrés lo llevan ellos muy mal. Ten en cuenta que en el estrés, en Ajá, el hipotálamo, ahí se nos va a generar la corticoliberina, en la hipófisis la corticopropina, y todo eso nos va a bajar al riñón. Y ahí es donde ya se nos segrega sí, el cortisol. Entonces, claro, pues ajá, ajá. hay que tener bastante cuidado. Y lo vamos a ver luego en Prader-Willi es la principal causa de todos los problemas de conducta que puede llegar a originar, que es la alteración hipotalámica. Ah, ok, ¿Vale? perfecto. Vale. Gracias, sí, eso es justamente, ok, gracias. Vale. Luego, en cuanto un poquito más, la salud del síndrome de Down desde la infancia hasta los 12 años, problemas en el aparato locomotor, en el sueño. Aquí lo más característico en sueño van a ser las apneas. Más o menos pueden llegar a tener hasta entre 25 y 40 apneas por hora. Ajá, Y a partir de los 35 años todavía bastante más. Aparición de trastornos ok, cognitivos, problemas de conducta, también ajá, elaboración de falsos problemas de conducta, es decir, tendencia a fabular y la importancia de poder ajá, aprender y manejar aquí el control del lenguaje y del habla. Y luego la transición hacia la adolescencia, cuando ya los niños con síndrome de Down se empiezan a hacer adultos, hay que trabajar mucho con ellos, pues toda la importancia de la autoestima, el autoconcepto, la higiene personal, los cuidados ajá, de las manos, es decir, todo el autocuidado, toda la higiene, ir metiéndole luego pues hábitos saludables, ¿no? Los hábitos de alimentación, los hábitos de ejercicio físico, ¿vale? A fin de que así también vayan potenciando mucho pues toda su imagen corporal. Y luego, como mínimo, todos los años, ¿vale? Esto sí que es obligatorio, todos los años tienen que tener una prueba de tiroides, una prueba auditiva, una prueba visual, ¿vale? De control dental y de crecimiento, ¿vale? Y luego, muy importante, ajá, educación ajá, a la sexualidad y al ocio y la formación prelaboral. Y luego ya en la edad adulta, igual, cada año las mismas revisiones, pero se empieza a meter revisiones neurológicas y revisiones, digamos, un poco a través de lo que podrían ser los terapeutas físicos o fisioterapeutas para poder manejar la marcha, porque a medida que nos vamos haciendo mayores y un síndrome de Down con más de 20 años, pues ya puede empezar a tener más riesgos de osteoporosis, osteoartrosis, artrosis, etcétera, y ajá. conviene muy mucho que empiece a tener un seguimiento por parte de especialistas en motricidad. Aparte Ajá. de... Sí, dime. Sí, profesor, voy a hacer una pregunta porque me queda siempre la duda y es como, no sé si es un mito o una realidad, que uno escucha siempre hablar de estas personas que la libido está como alterada y no sé si es más un concepto errado o digamos socialmente aprendido, ¿verdad? O es realmente una alteración, ¿verdad? A nivel de, El, de el- alguna estructura. el síndrome de Down, dices, ¿no? Ajá, en síndrome de Down, o sea, la gente generalmente Vale, dice esto, es suele como ser, una suele ser creencia común, ¿verdad? suele ser un mito. Normalmente Ajá, exacto. el síndrome de Down, el tema de la libido está normal, como puede ser en cualquier Normal. otra. Por ejemplo, en Prader-Willi está más alterado.
Prader-Willi ajá, está más ajá. asociado porque hay una afectación más límbica. En, Uy, en Down es una afectación más de las zonas frontales, ¿no? ajá, No, no está. Lo único que hay que tener una educación porque, claro, también el sexo, como nos ocurre a todos, es cuestión de madurez mental, ¿no? Ya no solamente sí, de los impulsos, sino también de madurez mental. Entonces sí que es cierto que, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con ellos de que gente, por ejemplo, del entorno, pues no pueda aprovechar un poco a lo mejor los problemas de madurez para poder abusar de ellos, ¿no? En caso de abuso exacto, sexual, ok, es sí, más, o que entre ellos a lo mejor, pues bueno, pues no sepan muy bien a lo mejor cómo medir en relaciones sexuales entre ellos, ¿no? Y por eso ujú, es importante, digamos, un poco, por lo que veíamos antes, empezar con educación sexual en ellos, adaptándolo a su lenguaje, su forma y su capacidad de poder comprender el mundo. ¿Vale? Pero el Down no está tampoco especialmente alterado, más en otras alterado, ok. enfermedades, sí. Para Entonces se, sí, se puede considerar un mito en realidad, porque es sí, que es siempre, lo he escuchado antes y en algunas personas que digamos tienen, se relacionan, digamos, en las escuelas, en algún momento cuando yo estaba en la universidad, nos decían eso en una institución que íbamos, que alguien nos dijo eso y a mí siempre me ha quedado como, es mito en realidad porque uno sí lo ve y no es el, o sea, no es el caso común tal vez, pero creo que era una idea tal vez mal concebida, ¿verdad? sí, Y, sí, sí. y Normalmente, se sigue, sí, normalmente no, porque fíjate, los únicos que además pueden tener esa tendencia, esa parte sexual, serán las personas con una discapacidad leve en Down. Los moderados y severos en Down, a lo mejor puede ser que tengan más autotocamientos, pero tampoco ajá, así problemas de control sexual, no. En Prader-Willi sí, ya te digo, porque en Prader-Willi está muy afectada toda la zona frontotemporal, entonces ahí se ajá, la afectación, está muy afectado el tálamo y tiene muchas conductas de hiperoralidad, hipersexualidad, ajá, ok, hiperfagia, ¿vale? Pero en ajá, Down no es muy sí, no, habitual. ok, Ahora, el peligro está en que haya personas que se puedan aprovechar de ellos o que entre ellos, pues oye, pues como a lo mejor si no se les educa bien, pues no tienen la educación sexual necesaria, pues no saben muy bien cómo desarrollarse. ¿Sabe? Ahí ya depende también mucho de las políticas de cada país en educación sexual, ¿no? Aquí, por ejemplo, en ajá, España la educación sexual se empieza a dar desde primaria, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, tanto en discapacidad intelectual, en todo. Entonces, pues bueno, pues se intenta y aún así todavía pues no se consigue siempre por todo el tema de los embarazos de adolescentes, etcétera. Pero vamos, normalmente no suelen tener mayor problemas que lo que puede tener cualquier otro adolescente. cualquier otro adolescente o cualquier otro adulto, sí, ok. Claro que ya, ojo, Bueno, que ya es un ujú, problema, ¿eh? ¿Sabes por qué? sí, Claro, normalmente en la adolescencia tenemos todas las hormonas un poco revolucionadas, ¿no? ajá, ajá, Claro, sí, por eso, sí, pero vamos, ¿vale? ok, gracias. Bien. Bueno, a ver, pasamos esto de aquí. Vale, bueno, luego habíamos visto antes una escala, esto es que se ha descolocado un poco el PowerPoint. Ajá, Entonces, hemos visto antes una escala y ahora vamos a ver otras dos, ¿vale? La escala ajá, de conductas adaptativas, el ABS, que es una escala de valoración del comportamiento adaptativo y que nos sí, mide 10 dominios y entre las cuales, pues bueno, pues nos mide obligación social, área prelaboral, actividades domésticas, etcétera, ¿vale? Y luego, para ajá, finalizar la parte de síndrome de Down, pues aquí os pongo algunos enlaces donde podéis complementar, ¿vale? Esta página que se llama, que veis aquí que pone down21.org, es ajá, la página de la fundación más importante de Down de aquí de España. Aquí te podéis bajar de España. muchísima información referente a síndrome de Down, ¿vale? Tal vez ahora que tengo la oportunidad y creo que la duda de algunos compañeros y la mía también es, con respecto a algunas, ¿verdad? De estas pruebas, pues uno las ve, tal vez a mí me quedan dudas, bueno, en cómo finalmente eh, aplicarlas, ¿verdad? ¿Sí? Porque si uno las puede ver, hay algunas que uno conoce, digamos, en el caso de los otros temas, pero como no,
tal vez en mi caso, voy a hablar por mí, yo a veces necesito un poquito como más de guía en ese sentido, porque en este caso específico, si no conozco mucho de las pruebas, yo no sé si ustedes de alguna forma en algún momento nos van a pasar algún material Mira, que sea no sé si un poco más práctico. visteis el material que os subí en el módulo 2 creo que es, que subí una batería, un pequeño libro manual que Ah, incluía sí, cerca de 80 escalas. ajá, sí, ese sí lo vi, Sí, sí, entonces, ese, claro, ¿qué sucede? Que la mayoría, estos test que ponemos aquí, la mayoría hay que comprarlos principalmente a través de TEA Ediciones o de Pearson. ajá, sí, yo ya, de hecho yo he visto la página y lo revisé para ver Entonces, lo que yo voy a hacer, lo que voy a preparar si para el había próximo varias. módulo, que es el módulo de programas, tratamientos y tal, voy a intentar Ujú. prepararos, por lo menos para a ver si puedo conseguir, que estoy intentando conseguir de algunos y de otros, pues lo que son como por lo menos fotografías, cosas para que lo podáis ver un poco más presencial, no ver solamente el nombre, ¿sabes? Sino como por lo menos Ok, poder verlo, algunas subpruebas y cosillas así. sí, perfecto, muchas gracias. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo Sí, podemos complementar y ver algunos de ellos que sí que pueden estar aquí, digamos, un poquillo más disponibles. ¿Vale? ok, sí, listo, gracias. Vale. Pero además es que, joder, es que los test neuropsicológicos son todos carísimos, ¿eh? Oh, Son- sí, sí, definitivamente, ya he cotizado algunos. Y además allá vosotros en Costa Rica todavía son bastante más caros que aquí, porque ahí me comentaban que cuando estuve con los compañeros de UNIBE me decían precios de cuánto les costaba a ellos el whisky y era como el doble que aquí en España, ¿eh? Al Ajá, cambio. sí, Aquí creo que está, por sí, ejemplo, sí, el whisky está aquí creo que son unos 700 euros, que ya es, ¿eh? Pero ajá. ahí en Ujú. vosotros estaba en mil y pico dólares, una cosa así. Mil y pico, sí, exacto. Y así en muchos de los test. Y yo vi en TEA, yo sí me metí a TEA y sí, sí me parecieron que los precios sí son mejores que lo que nosotros tenemos aquí de la distribuidora. Sí. Ujú, Claro, sí, sí, hombre, la distribuidora, claro, aquí sí, la distribuidora siempre te lo va a cobrar más caro porque tiene que llevar su porcentaje, ¿no? ujú, ujú. Claro. Pero bueno, yo voy a intentar haceros, para el próximo módulo, voy a intentar recopilar test para que los tengáis por lo menos todos, ¿vale? De atención, Ujú. percepción, memoria, ¿vale? Para el próximo, para el último módulo que ya es el que nos queda, que es el más largo y veremos evaluación e intervención, ¿vale? Ok, perfecto, gracias, profesor. Venga, bueno, pues entramos con el siguiente síndrome, que es el síndrome de X frágil, ¿no? El síndrome de Ajá, X frágil se produce por una alteración donde una parte del cromosoma X se rompe, ¿vale? Como vemos aquí está la parte frágil y por lo tanto a partir de ahí empieza a desarrollar el problemas de desarrollo. Es junto con síndrome de Down la causa más importante de discapacidad intelectual. El síndrome de X frágil es un trastorno que ocasiona una discapacidad intelectual, primera causa hereditaria de retraso mental y segunda en factores genéticos. El, Bien, se considera que el síndrome de X frágil afecta aproximadamente a uno de cada 4.000 varones y a una de cada 9.000 mujeres de la población general en todos los grupos étnicos, es decir, ajá. mucho más en hombres que en mujeres. Se debe, se debe principalmente a que el hombre tiene... A ver, Sí, ahí, vale. Se debe principalmente a, pues eso, cuando se le extraen las células al enfermo se cultivan con... a ver, perdona. El síndrome de X frágil normalmente se suele dar por una cosa que se llama la paradoja de Sherman, ¿no? Y es que nos dice que en varios estudios han salido que no existen mutaciones de novo espontáneas y que todos los hijos, todos los afectados serán hijos de madres portadoras, ¿no? Es decir, es una enfermedad
un síndrome que, como viene del cromosoma X, pues le aportan principalmente todas las madres portadoras. Aproximadamente un 20% de los varones con mutación completa no expresaba ningún síntoma. Una elevada proporción de mujeres portadoras presentaba cierto grado de déficit intelectual, casi siempre más leve que la de los varones afectados, y el riesgo de X frágil en los descendientes dependía del sexo y el fenotipo del progenitor portador. Algunas características eran que las hijas de varones portadores asintomáticos casi nunca tenían déficit intelectual, mientras que las hijas de mujeres portadoras asintomáticas sí que tenían un 30% de riesgo de padecer el síndrome de X frágil. Las mujeres con déficit cognitivo presentaban mayor riesgo de tener hijos e hijas que las portadoras con inteligencia normal, y el riesgo de tener descendientes con síndrome de X frágil aumenta en cada generación, que es lo que se le llama la anticipación genética. ¿Vale? Algunas de las manifestaciones clínicas más frecuentes en cuanto a la parte física sería cara alargada, con frente amplia y un mentón prominente, pabellones auriculares grandes y salientes, hiperlaxitud de las articulaciones, testículos grandes, estrabismo, pies planos, aumento de soplos cardíacos y la piel muy fina. Y en cuanto a la inteligencia, discapacidad intelectual, retraso en la aparición del lenguaje, hiperactividad, evitación de la mirada y rasgos autistas. Luego vamos a ir viendo algunas de estas características con más profundidad. Normalmente, a modo de resumen, esto es un poquito lo que hemos visto, es la causa más importante y hay problemas en la forma de expresarse y suelen destacar muchísimo el lenguaje repetitivo y perseverante. Y estas son características, ¿no? Desvío de la mirada ante el contacto ocular con otra persona. Esto, fíjate que ya sería un rasgo muy similar al autismo. Si cogemos estos 10 puntos que vemos aquí, muchos de ellos van a ser muy similares a lo que pudisteis ver en la videoconferencia anterior con Joaquín. Esa táctil aversión a ser tocados, es decir, la hipersensibilidad y también a determinadas texturas, sonidos, etcétera, como en las personas autistas. Impulsivos en situaciones difíciles de calmar, movimientos muy extraños, movilidad en las manos, es decir, también van a tener un poco de aleteo. Esto también es algo que podemos ver en el síndrome de Rett, que es una variante del autismo también. Mordérsela, por ejemplo, lo del morderse es algo que es una de las formas que ellos tienen, digamos, un poco de autolesión cuando están en situaciones, por ejemplo, de estrés o de angustia, ¿no? Dificultades para poder cambiar de una actividad a otra. Les van a apabullar los estímulos ambientales externos, visuales y sonoros, por lo tanto, para poder controlar su agitación y tal, pues somos gente que controla muy bien el ambiente. La mayoría de niños con X frágil manifiestan estos rasgos similares a los autistas, y luego van a tener encuentro o desencuentro en las relaciones con sus semejantes, ¿no? Es decir, la habilidad emocional. Los niños pueden estar muy contentos con un niño al lado que pueden estar totalmente disconformes con él. Van a aparecer muchas convulsiones y crisis de ausencia, por lo tanto van a ser más propensos a ataques epilépticos, y en mujeres el 25% de ellas tienen un cociente intelectual normal. Hay una mayor probabilidad de padecer trastornos psiquiátricos, especialmente psicosis y trastornos del estado del ánimo, asociados a este. ¿Vale? ¿Te ha quedado claro? Sí, listo, perfecto. El fenotipo, pues sería esta la cara típica de un síndrome de X. Y bueno, pues un poquillo falta de atención e hiperactividad, ansiedad de humor inestable, cara tosca y alargada, pies planos, ¿vale? Mandíbula inferior prominente, estrabismo. Esto es un poquito lo que hemos estado viendo. El estrabismo, perdón, o sea, ¿es una característica siempre presente o no necesariamente? En la inmensa mayoría sí que está presente, en muchos, es muy común. El síndrome de X frágil sí, ¿sabes? Mira, fíjate, por ejemplo, ¿ves? Aquí en la cara esta aquí, se le ve aquí en el estrabismo en este ojo. ¿Vale? En mayor o menor frecuencia suelen estar presentes, ¿vale? Y luego, en cuanto a rasgos psicológicos, mucha rabieta, comportamientos agresivos. Las niñas principalmente van a ser muy tímidas y con ansiedad social, y van a poder presentar dificultades en la escuela y problemas de atención, lenguaje desordenado y expresivo, y en varones se han descrito hay rasgos que se han calificado como autistas, alrededor del 16% de ellos.
que es lo que comentábamos antes, mantenimiento escaso de la virada, el aleteo de las manos, la aversión a ser tocado o abrazado, etcétera. Ajá, ¿Vale? Bueno, luego esto es un sí, poco, lo paso porque es un poquillo la historia del X sí, frágil y finalmente, pues bueno, pues un poco las causas, ¿no? Ligada ajá, al cromosoma X como un único gen y se conoce como el gen implicado es este, el FMR1, ¿vale? Este gen es el que va a estar presente en las búsquedas, por ejemplo, cuando se hacen las búsquedas genéticas de compatibilidad genética, ahora pues para poder prevenir y demás, ¿vale? ajá, sí, Eh, porque aquí en Europa, al estar permitido el aborto por determinados tipos de causas, si tú tienes familiares, por ejemplo, con X frágil, te puedes hacer lo que es el análisis de carga genética. Y entonces, bueno, ajá, de ahí, pues, tanto antes del embarazo para ver si el riesgo que puedes tener de que lo herede y por lo tanto lo ajá, transmitas a alguien o no. Y entonces lo que va ajá, viendo es este, el GNFMR1, ¿vale? okay, okay, Entonces, bueno, en cuanto a bueno, esto lo paso, las correlaciones, el nivel de déficit de la proteína FMRP se correlaciona con una menor altura corporal, con la longitud de la cabeza, la longitud de los miembros, además de un aumento de la capacidad de la extensión del dedo corazón. En los varones de déficit de la FMRP tiene un aumento significativo en la eliminación de la facial, el aumento de la longevidad de la cabeza, el tamaño de las orejas y la mayor longitud de la cabeza probablemente se relaciona con el mayor tamaño cerebral observado con técnicas de neuroimagen en pacientes con síndrome frágil, ajá, con los controles, ¿no? O sea que es, claro, es muy curioso como una sola proteína al final te acaba afectando completamente a todo el área, ¿vale? sí, es una pregunta, tal vez estoy adelantando. ¿Reciben medicación constante o no necesariamente? No necesariamente. De hecho, la medicación siempre, os voy a meter en la parte, en el próximo módulo veremos también una parte relacionada con medicación, con polifarmacia, ¿vale? Entonces, Ajá, okay, normalmente, cuanto menos medicación se dé, bastante mejor para estas personas. Y si se da, que se dé la adecuada para el momento, para lo que queramos controlar. Si queremos controlar una crisis de ansiedad o un estado de agitación, etcétera, pues pero de manera continuada es especialmente complicado. okay, ¿Vale? Bien. sí, 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 perfecto. ¿Vale? Entonces, los pacientes con X frágil pueden tener una característica muy típica que es la hiperexcitabilidad. Es decir, cualquier cosa pueden hacer que le generen reacciones de sobreexcitación, ¿no? Y por lo tanto pueden sobrereaccionar ante estímulos que no provocarían respuestas a otras personas, como por ejemplo en un supermercado, ¿no? Se excitan con facilidad, son normales comportamientos como la hiperactividad, el aleteo, la mordedura de manos, etcétera. Y esto siempre que se descuadre, ¿no? Es decir, que lo que hay que tener cuidado con ellos, por ejemplo, con X frágil, al igual que en autismo, por aquí es como que van a tener todavía muchos más problemas conductuales. Y es que cualquier cosa que les saque de sus rutinas van a poder tener una conducta autoagresiva con ellos mismos. ¿Vale? Bien, vale, esto lo pasamos. El tratamiento, mira, lo que comentábamos antes, ¿no? En la actualidad no existe curación, aunque se están desarrollando experimentos basados tanto en terapia genética como en ingeniería genética, consistentes principalmente en reproducir la carencia de la proteína causante de la enfermedad, ¿vale? No obstante, el tratamiento puede ayudar a los niños a alcanzar un máximo potencial y esta ayuda puede ser tanto a nivel médico, como los problemas anteriormente que se han descrito, como a nivel psicológico, social o ocupacional. Existen muchos fármacos para ayudar a controlar la sintomatología y la clave es dar con la dosis adecuada, pero también mezclarlo muy importante con todos los factores ambientales. ¿Vale? Y aquí pues un poco igual, ¿vale? Unas webs para que podáis visitar relacionadas todo. Habéis visto que os he puesto un par de guías de X Frágil también en el material complementario. ¿La habéis podido En ver? el de ahorita. Ajá, ok. Vale. Eso Luego no las he visto. ya nos quedan solamente dos síndromes. El síndrome de Prader-Willi, descubierto en 1956 por los investigadores Prader y Willi,
aquí hay una pérdida de material genético del cromosoma 15 y la mayoría presenta discapacidad intelectual, ¿vale? Aunque hay un 40% que sí que tiene una inteligencia normal. Síndrome de Prader-Willi es una enfermedad rara, muy compleja. Se trata de esa alteración. Es un síndrome poco frecuente, se suele dar en 1 de cada 15.000 nacidos. Y el que una persona nazca con ese síndrome no depende ni de la edad de los padres, ni de cómo haya transcurrido el embarazo, ni de que la familia haya personas afectadas por otros trastornos. Se debe simplemente a la ocurrencia de un error genético. Dada su origen, Prader-Willi no tiene cura, pero un buen manejo del ambiente y del control farmacológico pues puede llegar a mejorar la calidad de vida de esta persona. Algunas de las características es el diámetro craneal reducido, ojos en forma de almendra y boca triangular, baja estatura e hipogonadismo, tendencia a la ingesta compulsiva, a la hiperfagia, robar y esconder alimentos, agresividad o tener rabietas por conseguir la comida. Fíjate que aquí estamos hablando todo el rato de la comida, ¿vale? La principal alteración en el área en Prader-Willi es el hipotálamo. Y entonces no toleran bien los cambios de rutina, destacan las actividades que requieran destreza manual y visual, por ejemplo, en hacer puzzles, tienen una buena capacidad oral, de lectura y de memoria, y presentan déficit en la atención del pensamiento abstracto. Al tercer año de vida, normalmente suelen presentar conductas obsesivo-compulsivas no relacionadas con la comida, como coleccionar y reunir objetos de manera controlada, episodios beligerantes y agresivos en el 50% de los casos, conductas autoagresivas y trastornos del sueño, principalmente apneas, y a partir del tercer año, mucha somnolencia diurna debido al sobrepeso y a la obesidad provocada por la hiperfagia. Bien, ¿te ha quedado claro el síndrome de Prader-Willi? Vale. En cuanto al síndrome de Angelman, descrito en 1965, pérdida del material genómico en el cromosoma 11 y en el cromosoma 15, heredado de la madre, en 1 de cada 15.000 nacimientos, afecta por igual a ambos sexos, no se reconoce generalmente los recién nacidos, es decir, que pasa desapercibido. De los 6 a los 12 meses de edad se hace evidente cierto retraso en el desarrollo psicomotor. Los niños afectados presentan ciertas dificultades al caminar y la mayoría aprenden a andar, pero mucho más tarde que los niños normales, normalmente a los 18 meses. Aparecen convulsiones, movimientos nerviosos involuntarios y dificultades a la hora de succionar y de tragar. El síndrome de Angelman es genético. Las personas suelen sonreír y reír con mucha frecuencia, suelen ser muy afables y tienen una personalidad feliz. Los retrasos en el desarrollo aproximadamente entre los 6 y los 12 meses, y las convulsiones, crisis convulsivas suelen aparecer de 6 a 3 años, y las personas con este síndrome suelen tener una experiencia de vida normal, pero la enfermedad no se cura. Retraso mental severo profundo, falta de lenguaje, como mucho 3-5 palabras, deficiente desarrollo de habilidades prelingüísticas como el balbuceo. Los niños afectados suelen ser sociales y cariñosos, les fascina mucho la música, el agua, los reflejos. Por ejemplo, en estos niños con síndrome de Angelman funcionan muy bien todas las salas de estimulación multisensorial, presentan estallidos de risa súbitos e inmotivados, es característica también hiperactividad y atención limitada, y en el 90% de los casos dificultades para iniciar y mantener el sueño. Suelen tener dificultades para alimentarse, para la hiperactividad, trastornos del sueño, curvatura en la columna y obesidad, ¿vale? Que suelen ser, digamos, un poco las características estrellas de ellos. Y por último, el síndrome de Williams, ¿vale? Aquí vemos la cara típica, ¿vale? El fenotipo característico del síndrome de Williams. Es una enfermedad genética que afecta a muchas partes del cuerpo, discapacidad intelectual leve moderada y personalidad con una característica, un rostro muy distintivo, problemas de corazón, muchos problemas cardiovasculares, alteración del cromosoma 7, y en esta región, principalmente el cromosoma 7, incluye la falta de más de 25 genes, ¿no? Entonces, toda la pérdida genética que hay en ese cromosoma 7 es el que lleva al desarrollo de este síndrome de Williams. Se hereda de forma autosómica dominante, aunque en la mayoría de los casos son esporádicos, sin que se den otros miembros de la familia, y todavía a día de hoy no tiene cura. Está presente en 1 de cada 20.000 nacimientos. Las faciales, como hemos visto, son tipo elfo duende.
que suelen estar afectados, son personas muy habladoras, es decir, que no tienen problemas con el vocabulario ni la sintaxis, y su capacidad para expresar va mucho más lejos de la capacidad para comprender, es decir, el área de Broca la tienen bien, pero el área de Wernicke, la zona Ajá. suelen tener más alteración. Y suele ir acompañado también de rasgos autistas. ¿Vale? Ok, sí. Y nada, con esto ya, por hoy, Ok. ¿alguna duda, algún comentario? No, profesor, se me surge una duda ahorita, pero no sé si, porque no la escuché. ¿Hay en estos casos, la condición de vida limitada, tienen un promedio bajo o no? Entonces, normal. ¿Cuál? Perdona, que no te he oído bien. Digamos, ¿tienen alguna condición de vida limitada o ninguno? O sea, no hay ninguna condición así que sea tan, eh, ¿aló? Farmacológica, dices. Sí, sí, no, Eh, digamos, en la condición, digamos, de ellos, eh, ¿tienen un pronóstico de vida limitada o no? Ellos es indiferente, o sea, no, por las complicaciones que tienen. sí, que si viven más, dices. Es que no te oigo bien con el niño de fondo. Ajá, sí, más o menos, creo que hay muchos, ajá. Ajá. Vale, las complicaciones, que si esto se les... ¿Quieres preguntar más o menos que cuánto tiempo viven o...? Ajá, exacto, sí, sí, en estos casos eso disminuye su probabilidad. Claro, tú ten en cuenta que esto, por ejemplo, en concreto en el síndrome de Williams, mira, por ejemplo, en concreto en el síndrome de Williams, como hemos visto aquí, mira, pues con esta parte, ¿vale? ¿Vale? Es que, Eh, ajá, no la vi, no. ¿Dónde está? Ah, ok, ya ahí la veo, ya ahora sí la veo. Aquí, ¿vale? Quiere decir Ajá, que van a tener trastornos del sueño, escoliosis, obesidad, problemas coronarios. ajá, ajá. Entonces, esto hace que la esperanza de vida ronde en torno a 40, 50 años, Okay. aunque bueno, o incluso en algunos casos un poquillo más, pero más o menos por ahí, no suelen tener una esperanza de vida tampoco muy elevada el síndrome de Williams, por todos los problemas Okay. que ocasionan. Ajá, Aunque ten en ujú, cuenta una cosa, y lo comentaba al principio de la conferencia, ahora un reto que hay en la sociedad actual es el de trabajar con las personas mayores con discapacidad intelectual. Es ajá, el reto del futuro, porque cada vez viven más porque se mejoran mucho más las condiciones de vida para ellos, ¿no? Hay más ajá, ajá, mejores, hay mejores tratamientos médicos y de todo tipo, pues para poder salvar cosas que antes eran inevitables, ¿no? Por ejemplo, hace 15 ajá. años, ver a una persona con síndrome de Down con 60 años era casi inviable, ¿no? Y ahora, sin embargo, Imposible, ajá, ujú, empieza a ser bastante habitual pues, poder ver personas con síndrome de Down. ajá. ¿Vale? Ayer en un centro que estuve yo de discapacidad intelectual había un síndrome de Down con 64 años, ¿no? Con lo cual, claro, Guau, guau, ajá, estaba ya la ujú, población, ujú, que con 64 años equivale a una edad nuestra cronológica de aproximadamente casi 90, ¿no? Entonces, claro, ajá. ya se va mejorando, pero claro, ahí empieza todo el deterioro con todos los síndromes geriátricos. El proceso de Sí, envejecimiento de capacidad sí, intelectual es muy interesante porque, claro, ujú, van a aparecer los síndromes geriátricos como el inmovilismo, las caídas, la ujú, incompetencia, los trastornos del sueño, etcétera, se van a ujú, empezar a dar, pero mucho antes que lo que puede ser en una población normalizada como la nuestra. ajá, sí, de forma precoz, ajá, ujú. ¿Vale? Ok, entiendo, sí, sí, no, entiendo. Disculpe que a veces me escucha y a veces no, es por la señal o por donde estoy. Sí, vale. ¿Alguna duda más? No, profesor, todo claro. Vale, cualquier cosilla de todas formas, luego cuando lo vayas revisando y demás que tengas dudas, pues nada, me lo comentas, me envías un correillo o lo que sea por la plataforma y cualquier cosilla lo vamos viendo, ¿vale? Ajá, tal vez el caso ya, por lo de ya aplicar o algunas cosas, pero ahí yo le estaría enviando mis dudas. ¿Sí? Ujú. Muchas Ajá. gracias, profesor. Ok, gracias. Vale, muy bien. Venga. Bueno,